Hola, ¿cómo están? Le doy gracias a Dios por permitirme un día más realizar este video, este corto mensaje para edificación y bendición de muchas personas que lo ven. Realmente Dios es grande y maravilloso y, y todo lo que Él permite día a día lo hace solo con su infinita voluntad y soberanía. Démosle gracias a Dios por eso. Eh, en esta ocasión quiero continuar con lo que habíamos eh, tratado en videos anteriores sobre eh, ciertos elementos esenciales que debe de un cristiano manejarlo, conocerlo de una manera clara, de una manera íntegra. Esto es lo que es el, el pacto de sangre, el libro de los Romanos y lo que es la gracia. ¿Verdad? Habíamos hablado sobre este tema en un video anterior. Todos los que siguen estos videos han de recordar. Hablábamos solamente, abordamos temas del pacto de sangre, ¿verdad? Habíamos hablado, solo para hacer un remember, de que el pacto de sangre, pues, similar a la constitución de un matrimonio, ¿no? En la que Dios, vigilante de que el matrimonio se lo lleve de una manera íntegra, sin adulterio ni fornicación. Entonces, el pacto de sangre eh, se constituye en el matrimonio. De igual forma vemos también en el Antiguo Testamento sobre que Dios es un Dios de pacto. También vimos de que Dios nunca revoca sus pactos, no falla sus pactos. Dios cumple todos sus pactos y que el pacto más maravilloso y perfecto y precioso para toda la humanidad fue la de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es importante de que un cristiano, después de tener ya cierto tiempo, ¿verdad? Después de haber estado consumiendo lo que es la leche, ¿verdad? Como niño que vuelve a nacer, empiece a lo que es a ingerir el alimento sólido. Y esto es lo que debe de saber un cristiano que se para firme en, en el conocimiento de Dios y en su relación con nuestro Señor Jesucristo, de manejar bien estos temas. Le insisto, lo que es el pacto de sangre y lo que es el libro de los Romanos, ¿verdad? Y la gracia. Vamos a abarcar entonces lo que corresponde, que es el libro de los Romanos, y un poco de lo que es la gracia también, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a analizar un libro de la Biblia, es importante que, que uno vea, analice no solo el texto, sino el contexto de lo que está escrito. Porque cuando uno no analiza el contexto, ¿verdad? Está dando paso y apertura para crear, inventar pretextos. Por eso es que hay error a veces, por decirlo de la mejor forma, en la interpretación, ¿verdad? Eh, Tenemos que ver también un poco de la biografía del autor del libro. En este caso, pues vamos a analizar lo que es el libro romano y el apóstol Pablo. Porque además es importante también ver el contexto de las cosas. Solo por mencionar un ejemplo nomás. Miren ustedes, cuando por primera vez
¿verdad? Y ya para quedarse vino el Espíritu Santo, ¿no? La promesa de nuestro amado Señor Jesucristo, que lo dijo claramente. Es necesario que yo me vaya para que mi Padre os mande el Espíritu Santo, que será vuestro consolador. Entonces el Señor Jesucristo asciende y viene el Espíritu Santo para quedarse para siempre con nosotros. En ese momento está tipificado en el libro de los Hechos, en el libro 2 de los Hechos, ese acontecimiento, ¿verdad? Ese acontecimiento en el cual pues, se encontraban personas de diferentes nacionalidades y se puede decir que es la única vez de la Biblia nos hablan donde de una manera al mismo tiempo, ¿verdad? Las personas hablaban en lengua, ¿no? Entonces, pero si nosotros analizamos bien la situación de aquella época, ¿verdad? El contexto de las cosas, nos vamos a dar cuenta de que era justamente porque había personas que tenían diferentes idiomas, entonces a Dios le plació pues de que de una manera general hablaran en lengua todos. Pero esto ha servido para que ciertas denominaciones pues se fundamenten en esto, ¿no? De que, todos deben hablar en lenguas y de que la persona que no habla en lengua no tiene el bautismo del Espíritu Santo, cosa que es un error, porque la manifestación del Espíritu Santo es clara, de acuerdo a la Biblia, son varias. Además, el apóstol Pablo mismo sugiere de que no todos hablen en lengua en las congregaciones, ¿verdad? Entonces, solo para aclararle un puntito, porque en que a veces la gente se fundamenta algo, sostiene algo sin ver bien todo su contexto o su motivo por la cual fueron hechas las cosas. El apóstol Pablo era un hombre hebreo, nació en Tarso de Cilicia, fue estrictamente religioso, fanático, adoraba a los ídolos, descendiente de la tribu de Benjamín, nunca había tenido un encuentro con Jesucristo, jamás. Era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, era un perseguidor de los apóstoles. El apóstol Pablo tenía mentalidades homicidas. Eso lo podemos ver claramente en la Biblia, de que él pertenecía al grupo de los mayores religiosos, ¿verdad? Entonces Pablo tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en el capítulo 9, del 1 al 6 del libro de los Hechos. Los invito a ver, desde el lugar que te encuentres, coge tu Biblia y vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Esta es la conversión de Pablo. Entonces Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vemos aquí Pablo, perseguidor de la iglesia. El Señor Jesucristo se le aparece y le dice algo que es muy importante aquí: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta es una frase que está indicando de que
Pierdes tu tiempo, Pablo, peleando conmigo. Pierdes tu tiempo persiguiendo. Pablo, ¿qué no entiendes? Que yo soy tu Dios. Soy tu Dios todopoderoso, que yo... O sea, lo dejó a Pablo temeroso y todo. Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos que la Biblia indica que luego Pablo acude donde el Señor Jesucristo le dijo que vaya, y había alguien que lo estaba esperando para imponerle las manos y llenarlo del Espíritu Santo, y que sea lleno del Espíritu Santo y que recobrara su vista, porque Pablo quedó sin su visión, quedó ciego por 3 días. Luego para empezar su ministerio, Pablo, él tenía ciertas complicaciones entre los apóstoles, el resto de los apóstoles, porque no estaban de acuerdo con Pablo, porque para ellos el apóstol tenía que cumplir ciertos requisitos que Pablo no lo cumplía. Por ejemplo, tenía que haber estado desde el principio, haber estado con nuestro Señor Jesucristo, de haber presenciado los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto también haber hecho milagros. Entonces era un impedimento, pero Pablo, ¿verdad? Fundamenta su llamado, ¿verdad? En lo que indica Gálatas, del 1, del 11 al 15, Gálatas 1, del 11 al 15. Miren lo que dice la palabra de Dios, el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miren ustedes. Entonces en ese momento ya él fundamentó su llamado, y ya fue aceptado por el resto de los discípulos, ¿ya? Entonces, el libro de Romanos, hay por lo menos 3 razones fundamentales por las que Pablo escribe este libro de Romanos, ¿verdad? Número 1, para preparar su futura llegada, porque él siempre tuvo planificado viajar. Algo que también que hay que destacar también, que cuando Pablo escribe el libro de los Romanos, él no conocía a los romanos. Cuando los conoció, se dio cuenta que la circunstancia de los cristianos allá era que una parte eran paganos convertidos al cristianismo, otra parte eran judíos que con mucho perjuicio restantes creían en Jesús como el verdadero Mesías, y que muchas contiendas surgieron de las reclamaciones de los gentiles para igualar los privilegios de los judíos, y de la negativa absoluta a admitir tales reclamos de los judíos, a menos que los gentiles fueran circuncidados. Por eso Pablo escribió esta epístola, para tratar de resolver todas estas diferencias. Otro punto por la que Pablo escribe también fue para aclarar y defender sus enseñanzas sobre la ley mosaica y la fe en Cristo. Otro punto también es para fomentar la unidad entre sus miembros, entre judíos y gentiles, ¿verdad? Romanos se divide en 3 partes importantes. Número 1, de capítulo 1 al capítulo 8 se trata de la doctrina de la justificación por la fe y su consecuencia.
el capítulo 2, del capítulo 9 al 11, los judíos y los gentiles como pueblo de Dios. Tercera, el capítulo del 12 al 16 sobre las exhortaciones y cuestiones personales y la vida práctica de los cristianos. En el libro de los Romanos vamos a encontrar temas sobre el pecado, sobre la ley, el juicio y el plan de Dios de salvación, la fe, las obras, la gracia, la justificación, la santificación, la glorificación, la elección, la adopción, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano y la naturaleza y vida de la iglesia, el lugar de los gentiles y de los judíos en el plan de Dios. Es importantísimo resaltar este libro, el libro romano, porque este libro, ¿verdad?, contiene todas las doctrinas. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la ley, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, encierra todo, y eso lo hace un libro esencial. No es, toda la Biblia, ¿verdad?, es esencial. Pero el libro romano encierra de una manera clara la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo repito lo que empecé diciendo, de que es importante que el que es cristiano maneje el bien este libro de los Romanos, lo entienda y lo revise de una manera muy minuciosa. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el pecado. Todos sabemos la caída del hombre, ¿verdad? Y de ahí pues la contaminación del hombre en el pecado hasta nuestros días. Entonces, esto lo vamos a analizar en el libro de los Romanos, capítulo 1, del 18 al 31, versículo 18 al 31. Capítulo 1, versículo 18 al 31. Dice la palabra de Dios: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean, la existencia de Dios es palpable, es visible por las cosas realizadas, por las cosas hechas, ¿verdad? La misma ciencia establece de que el ser humano en su interior contiene los minerales que a usted, al coger un puñado de tierra del suelo, contienen los mismos minerales, y la misma ciencia lo determina. Por lo tanto, es claro darnos cuenta ahí de que la teoría de que el hombre es creado del polvo, como dice la Biblia, es la indicada. De modo que no hay excusa. Además, todas las profecías, todo lo que habla el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, se han cumplido. Las cosas que en nuestra actualidad se siguen cumpliendo en el siglo XXI. Entonces, nadie tiene excusa para decir que no conoce a Dios, de que no tiene alguna noción, por decirlo de menos, de que Dios es real, de que la existencia de Dios. Adicionalmente, este evangelio se viene predicando desde que nuestro Señor Jesucristo vino
instauró, dejó establecida su iglesia. Se hace claramente por la reprensión de Dios en ciertos actos, por la naturaleza, por todo se hace ver, se hace manifiesta la presencia de Dios. De modo que no solamente esperando que alguien nos predique, que alguien te haya hablado, la existencia de Dios es clara. Entonces nadie va a tener excusa para decir yo no conozco, no sé de Dios, no he oído de Dios. Dice en el versículo 21 continuando, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria corruptible de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren ustedes, es necesario leer toda esta porción de la Biblia porque es necesario que entendamos bien sobre la culpabilidad del hombre. Entonces dice que Dios los entregó. El hombre no solo que se quedó con la caída de Adán y Eva, la cual, como sabemos todos arrastramos ese pecado de Adán y Eva. Entonces biológicamente estamos contaminados, la carne está contaminada por el pecado. Pero no solamente eso, sino que el hombre continuó avanzando con las prácticas del pecado, avanzando hasta que llega un punto en que Dios, dice, los entregó. Mire, en esta parte es muy importante analizar que todos somos de alguna forma retenidos por parte de Dios para evitar que sigamos entregándonos en el pecado, que sigamos cometiendo más iniquidades, porque las iniquidades que cometemos es en contra de Dios, también en contra de nuestra familia, en nuestros seres queridos cometemos iniquidades, cometemos pecados, faltamos a nuestra familia, pero mayormente cometemos el pecado en contra de Dios. Entonces, Dios dice los entregó, Dios entrega, ya cuando el hombre está demasiado consumido por el mal, por el pecado, Dios lo entrega, es decir, le quita cualquier protección de ángeles que pueden estar alrededor de ellos, le quita toda forma de que el hombre pueda detenerse, que Dios le haya implantado para que haya cometido, haya avanzado en el pecado, es retirado, porque el hombre no ha querido detenerse, no ha querido hacer un alto. Entonces Dios lo entrega a su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es los deseos incontrolables del pecado, es los deseos. Entonces, esa es la concupiscencia. Entonces Dios los entrega. Es decir, ahí te dejo. Entonces, vamos a ver lo que dice más adelante. Ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y los amén. Dice el 26. Por esto Dios los entregó, nuevamente dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron a su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mire lo cuán peligroso es cuando Dios te entrega por tu necedad, por tu insistencia en cometer el pecado. Dios te entrega. El hombre continúa perdido, y lo que es peor, comienzas
a caer ya en las prácticas del pecado más graves, que es los pecados sexuales. Entonces, cuando el hombre ya entra a esa etapa de la perversión sexual, es cuando ya el hombre está totalmente, ¿no?, haciendo actos producto de su extravío, producto de haber sido dejado, entregado. Dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Si ves lo peligroso que es, mi querido hermano y mi amigo que escuchas y ves este video, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación. Aquí el apóstol Pablo menciona aproximadamente 21 de los males, 21 de los pecados. Le voy a dar lectura. Dice: atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí Pablo está diciendo todos los males, todos los pecados que el hombre las practica, ¿verdad? Entonces, seguimos lo que es el tema del pecado. Vamos analizando un poco más sobre esta situación de la culpabilidad del hombre y del pecado. La raíz de todos estos problemas es que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ese es el problema fundamental del hombre. Ese es el problema fundamental del mundo. Es la esencia de la condición humana de no querer a Dios. De no querer a Dios. De querer su autodeterminación y su autoexaltación. Ese fue el pecado original en Edén. Ese fue el pecado original en Edén. De querer su independencia, ¿verdad? De autodeterminarse por sí mismo. Pero nosotros no fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para depender de un Dios poderoso. Somos su creación. Entonces, el hombre, mientras más se siga independizando, creyendo en su mente errónea, en su mente, como dice, reprobada, de que solo puede seguir, puede vivir, eso es falso. El hombre no puede vivir sin Dios. Esa es la causa, ¿verdad? El fundamento de la caída, del pecado del hombre y de la situación en la cual se encuentra su extravío. Luego vemos Dios en un acto de juicio, ¿verdad? Es que se manifiesta en el hombre. No solamente en el juicio final, como nos habla Apocalipsis, ¿verdad? Eso es otra cosa. El juicio de Dios se va a dar, pero mientras tanto, Dios está manifestando su inconformidad con la actitud y el comportamiento del ser humano. Es por eso que vemos estas situaciones, estos actos en reprensión de lo mal que se está comportando el hombre. Vemos toda esta situación, esta pandemia que estamos todavía algunos países en peor situación todavía atravesando. Dice que Dios elimina, como decía, todas las restricciones
y nos entrega para que nosotros nos hundamos en el pantano, ¿verdad? Hasta que no hagamos un acto de conciencia. Esto no se va a escuchar así fácilmente en ningún análisis social, en ninguna parte. Esto usted no lo va a escuchar, pero esta es la verdad. El resultado de que Dios nos entrega y eliminará las retenciones del pecado lo vemos en Génesis 26. Vamos a Génesis 26. Génesis 26. Y le dijo Dios: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que lo tocases. Dios impidiendo, ¿no?, que el hombre avance con su pecado, pero ya Dios llega un momento en que te entrega. Entonces, y quedamos en ese momento, quedamos prisioneros de una mente reprobada. ¿Qué pasa ahí? Nuestra mente se vuelven vulnerables en el pecado. No solo la utilizamos para pecar, sino que eventualmente ni siquiera podremos discernir claramente lo que es el pecado. No podemos reconocerlo porque amamos cualquier otra cosa menos a Dios. Cualquier otra cosa amamos menos a Dios. Nuestra mente defectuosa produce toda clase de males, ¿verdad? Nuestro deseo de no tener en cuenta a Dios, ese es el fundamento, la raíz de todo, de no tener en cuenta a Dios. Porque ya, el hombre cayó, pero el hombre tiene que tener en cuenta a Dios para poderse levantar, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando sobre la ley y los judíos. ¿Qué pasa aquí con la ley y los judíos? Está en Romanos 2, 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24. Los judíos y la ley, dice la palabra de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar. Fue el problema de los judíos. Los judíos desconocieron al Mesías. Desconocieron al Mesías por seguir ellos solamente proyectado en lo que es la ley, ¿verdad? La ley fue creada, ¿verdad?,
por lo mismo, por el comportamiento de los israelitas, por su necedad en no querer obedecer a Dios, y Dios crea las leyes mosaicas. Pero, ¿qué es lo que pasa con la ley mosaica? Los israelitas decían algo, decían, pero Dios, Señor, tú nos has impuesto leyes que son difíciles de soportar, ¿verdad? Y efectivamente, las leyes de aquel tiempo, los mandamientos, eran difíciles de cumplirlos. Pero ¿qué es lo que Dios quería? Dios quería era que el hombre se rinda y decir, yo no puedo cumplirla. Necesito la ayuda de un poder sobrenatural, porque Dios siempre estaba con ellos, siempre estuvo con ellos, le daba su Espíritu Santo, entraba en ciertos hombres para llenarlos, para ungirlos, vuelta salía, el Espíritu Santo no se quedaba, pero después con la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos tenemos entrada ante nuestro Padre Celestial. Entonces, con el Espíritu Santo que vino, que Jesucristo envió, el hombre puede seguir adelante, puede vencer el mal que está en uno. Por eso es la garantía del Espíritu Santo que nos da para nosotros poder enfrentar las adversidades. Entonces, pero el problema de los judíos era de que ellos se quedaron con la ley y ni ellos mismos podían cumplir sus leyes. Y Dios les decía, yo sé que no van a cumplirlas, pero lo que quiero es que ustedes dependan de mí para poderla cumplir. Incluso llega nuestro Señor Jesucristo, llega el Mesías, que estaba anunciado en las profecías del antiguo pacto, que ellos leían y atesoraban la ley. Y ahí dice claramente, pero ellos no, ellos desconocieron al Mesías. Entonces esa dureza de corazón, esa incredulidad es la que los judíos tienen que rendir cuentas, porque Dios aún no termina con ellos. Porque a los suyos vino el Señor Jesús y los suyos lo despreciaron. Entonces, ellos solamente creían en la ley. Entonces, se quejaban que no la podían cumplir, pero Dios les decía, pero ya vas a cumplirla porque aquí te estoy mandando a mi Hijo amado para que puedas cumplir. Porque yo sé que es difícil cumplir. Pero con mi Hijo amado vas a poder. Pero ellos no. Me quedo con la ley. Y siguieron hasta... Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos el plan de Dios de salvación. El plan de Dios es un plan tan perfecto, ¿verdad? Tan perfecto que lo hizo todo en ese plan. Lo hizo todo. En su infinito amor, en su infinita misericordia. En Génesis 3:9 vemos cuando Dios busca a Adán. Adán, ¿por qué te escondes? Dios lo busca, ¿verdad? Esa es la forma como Dios reacciona ante la caída del hombre. Mateo 10:6, mire lo que nos dice.
Mire lo que dice la palabra de Dios. De la casa de Israel. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a condenar al hombre. No vino a darle palo al hombre. Dios siempre ha estado en busca del hombre. Dios siempre ha estado en busca de ti y de mí. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Y no entendemos que esa es la única forma de llegar a ser salvos, porque fuimos creados para vida eterna. Fuimos creados para vida eterna y nosotros tenemos que elegir la vida eterna. Nosotros tenemos que elegir la salvación. Y la única forma, ¿verdad?, es a través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de nadie más. El plan de la salvación, el eje de la salvación, el núcleo de la salvación es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es importante que entendamos este plan maravilloso, perfecto. Para poder comprender eso mejor, los invito a Isaías 53. Isaías 53. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, y varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aún nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones, por los transgresores. Mire, le he leído esta porción bíblica del capítulo 53, porque
explica todo el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Entonces, es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Nadie va al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Señor Jesucristo tiene al Padre. Entonces, es por esa razón que los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y en ese momento se nos da una carta de libertad. Así más o menos. Porque el apóstol Pablo lo dice repetidamente, lo dice, que él es siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra siervo significa esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? En el griego es doulos, que significa esclavo, siervo con un pacto, ¿verdad? Se refiere a un esclavo que, habiendo obtenido su carta de libertad, decide vivir para su Señor, pero lo hace por amor, por gratitud y por voluntad propia. Es decir, el apóstol Pablo se declara esclavo de nuestro Señor Jesucristo por la gratitud, ¿verdad? Y por amor mismo a nuestro Señor y Salvador. Entonces, esa es la actitud que todo cristiano debe tener. El querer tener nuestra salvación, eso nos hace convertirnos en esclavos de Jesucristo. Porque somos libertados y se nos entrega una carta de libertad, pero nosotros preferimos quedarnos de esclavos, pero de nuestro Señor Jesucristo, por amor propio y por agradecimiento, ¿verdad? Porque Jesucristo, siempre cumpliendo lo que Él nos manda hacer, cumpliendo su propósito. Otra cosa que nosotros también perdemos cuando nosotros recibimos a Cristo, perdemos nuestros derechos. Cuando morimos con Cristo perdemos nuestros derechos. Ya no tiene derecho mi carne, mi hombre viejo ya no tiene derecho, ¿verdad? Porque vivo para Cristo. Ese es el verdadero es importantísimo. Sin el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no tuviéramos esperanza, no tuviéramos ninguna oportunidad, no tuviéramos salvación. Vamos abarcando un poco también sobre la fe y las obras y la gracia, ¿verdad? Necesitamos cambiar la ira de Dios sobre el pecado de nosotros, por causa del pecado. Necesitamos cambiarla. Necesitamos cambiar la decisión de Dios, ¿verdad? De entregarnos a una mente reprobada. Necesitamos cambiar la decadencia moral de nuestras mentes, para que puedan ser renovadas y utilizadas correcta y apropiadamente al servicio de Dios. Entonces, esa es la buena noticia, de que Dios ha proporcionado estos cambios. Dios no se más de lo que ya está, si abraza este plan de salvación, si abraza,
si se abraza de Dios, de su provisión, ¿verdad? Entonces, para esto usted tiene que tener fe de creer, de creer. Aquí está la clave, mi querido amigo. Aquí está la clave. Usted tiene que creer. Usted no estuvo presente, ¿verdad? En el tiempo que tuvo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años aproximadamente. Pero están las santas palabras. Aquí está escrito, ¿no? Entonces, usted tiene que creer. Y creer es tener fe. Tenemos que creer en Jesucristo. ¿Pero qué significa creer? Creer en Jesucristo significa creer en que es parte de que su holocausto, ¿verdad? Y su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Creer en Jesucristo significa el fundamento del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiera resurrección, no sirviera de nada el holocausto y todo el sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Creer que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Creer en Jesucristo significa que Él te entrega la salvación. Como dice Efesios 1:13. Te entrega la salvación. Como dice Efesios 1:3. Que te da bendiciones espirituales, ¿verdad? Dice que somos sellados de su Espíritu Santo como jarras, como arras, como arras. Quiere decir la garantía que Dios nos da. La salvación es entregada en el momento que usted recibe a Cristo. Eso significa, por eso que en la actualidad y siempre se ha visto, incluso en el tiempo del Señor Jesucristo había mucha gente, incluidos no solamente los 12 discípulos, eran los que se llamaban discípulos, habían más. Dice la Biblia que habían más, pero esos son los que veían, oían, presenciaban, pero no creían. Estaban ahí nomás, vea, así nomás. Estaban ahí viendo, de espectadores. Se llamaban discípulos porque los perseguían a nuestro Señor Jesucristo por todas partes donde iban. Pero nunca pasaba nada en su vida porque no había de verdad una fe en ellos, no creían de verdad. Y de esta gente hay muchas. Están invadidas las iglesias. Hoy en día están invadidas por personas así. Y estos son los típicos religiosos. Los típicos religiosos que viven religión. Que viven religión. Andan siempre inventando cosas, creyendo en las obras, creyendo en cosas que realmente no tienen nada que ver. Entonces vemos lo diferente que es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es dar un giro de 180 grados. Le decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, a pesar de tanta explicación, de una magistral explicación que le dio a nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, se fue, se dio la vuelta, se fue sin entender. Se fue sin entender. Entonces, eso es tener fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo. La justificación. La justificación es el perdón de nuestros pecados.
Como digo, nosotros estábamos perdidos, estábamos extraviados. Entonces, todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, nos son perdonados. Y somos justificados. Es decir, ya no se nos va a condenar. Ya fuimos salvados. Apto para mantener una relación y comunión con Dios, porque esa es la diferencia entre el cristianismo y entre la... Dios busca al hombre, porque hay amor, porque nos ama. En la religión solo hay aparente moral. En el cristianismo hay moral, pero hay relación del fundador de la salvación, del creador de la salvación. Hay una relación. En la religión, usted va un día, ¿verdad? Escucha lo que tiene que escuchar a donde se congrega y no pasa nada. Y regresa, su vida sigue igual. En el cristianismo, todos los días de nuestra existencia mantenemos una constante relación con Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Entonces, somos justificados, somos aprobados para poder entrar ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Esa pared que nos dividía es echada, derrumbada, y tenemos ahora sí, a través de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados, ¿verdad? Eso es una de los primeros regalos preciosos que nos da el recibir a Cristo en nuestro corazón, la justificación. Otra cosa que nos da el recibir a Cristo en nuestro corazón, el volver a nacer, es la santificación. Somos santificados. En esta parte voy a aclararles algo. Cuando hablamos de santificación, hablamos de un proceso de que el cristiano va experimentando en el transcurso de su vida cristiana. A una santificación que sin santidad nadie verá a Dios, se refiere cuando seamos transformados, porque este cuerpo pecaminoso no puede entrar a la presencia de Dios, tiene que ser transformado a cuerpos celestiales. Entonces, nosotros, los cristianos, tenemos un proceso de que no vamos a poder ser santos al 100%, pero sí tenemos el arma para poder seguir adelante, derrotando al enemigo, porque el pecado siempre va a estar en nuestras carnes, que es el Espíritu Santo de Dios el que lo va a derrotar. El Espíritu Santo de Dios lo va a derrotar dentro de nosotros y va a estar sujetado. Este cuerpo pecaminoso siempre va a estar sujetado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que nos es la glorificación.
vamos a ser transformados a cuerpos celestiales. Por eso que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, el que recibe a Cristo, pero el que de verdad recibe, de boca, el que recibe a Cristo de corazón, Dios sabe quién recibe a Cristo de corazón. ¿Quién lo recibe a Cristo de corazón? En ese momento hay algo sobrenatural en las personas. Existe un milagro en ese momento. Hay un cambio de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza que la persona ya no va a ser igual. No puede seguir siendo igual. Y si usted dice que recibió a Cristo de corazón y sigue siendo igual, es porque usted no lo recibió. Entonces, el que reciba a Cristo en el corazón, su naturaleza es cambiada y usted quiere todas las cosas de Dios. Y ahí viene lo que es la obediencia a Dios. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, de verdad su naturaleza cambia. Entonces usted quiere todo, obedecer a Dios en todo. Entonces ya el Espíritu Santo suyo de Dios ya está en usted. Entonces usted viene y se bautiza. Usted se bautiza. Porque usted obedece a Dios. Y no solamente eso. Usted empieza a predicar la palabra. Usted empieza a predicar la palabra. Usted empieza a servir en un ministerio. Usted empieza a ser útil en una congregación, a servirle a Dios en lo que sea, porque Dios en ese momento que nosotros recibimos nos entrega los dones, y es trabajo suyo de darse cuenta cuál es su don, y de esa manera usted va a servir en el cuerpo de Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Todas las iglesias, ¿verdad?, son el cuerpo de Jesucristo. Así usted coja una escoba y barra la iglesia, limpie las bancas. Así usted predique, sea evangelista, sea pastor. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos útiles para el servicio de Dios. Todos tenemos don. Tiene que ver cuál es su don. Entonces, en ese momento, el que recibe a Cristo les ha entregado todo, la salvación. Y usted tiene que caminar confiadamente, sabiendo que Dios ya lo justificó, de que Dios le entregó la salvación. Y que Dios no se le va a quitar su salvación. Y que todo lo que usted haga después que recibe a Cristo es fruto de la salvación. No es que la salvación es gratis, nosotros no hicimos nada. Y nada de lo que haga nos va a salvar. Ya usted fue justificado, usted fue salvado. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es por obra. Esto es por gracia, esto es don de Dios. Usted no hizo nada para ser salvo. Usted no hace nada para ser salvo. No nos merecíamos ser salvos. Pero el amor y la misericordia de Dios hace que nosotros tengamos esta oportunidad de salvarnos. Y se nos entrega la salvación. Insisto, la persona que de verdad se convierte. Porque si usted asiste a una iglesia años, pero usted no se ha convertido de verdad, usted no va a ser salvo. Pero la persona que recibe a Cristo debe estar confiadamente en ser salvo. Ahora, esto significa
Esto no significa que usted no va a cometer pecado. El cristiano, ¿verdad? A veces peca. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? El cristiano que cae, ¿verdad? Y que sí ha sido convertido, pero cae, ese cristiano es levantado, pues, porque el mismo Espíritu Santo que está en él, ¿verdad? Lo redarguye, pues, y le da las fuerzas para levantarse. La misma Biblia lo dice: si algunos, hijitos míos, si algunos de ustedes pecan, abogados tienen, nuestro Señor Jesucristo. Vaya a la cruz. Usted cometió algo, vaya a la cruz. La sangre de Jesucristo, el pacto que hizo nuestro Dios Todopoderoso con nuestro Señor Jesucristo, lo limpia de los pecados pasados, presentes y futuros. Esto no es una licencia para pecar de ninguna manera. Solo que tengamos bien claro, pues, el que es cristiano, el que ha vuelto a nacer, ese cristiano mantiene una relación con Cristo Jesús, cambia su vida. El mismo amor que tiene a Dios, la misma gratitud que decía, que le tiene a Jesucristo, hace pues que esté su vida dedicada a la santificación. Y si alguno cayere, como decía, porque tenemos el pecado que está aquí en la carne, ¿verdad? Somos restaurados. El cristiano no puede quedarse en el suelo, si no usted nunca se convirtió. Somos falibles, somos personas falibles, somos seres humanos. Y Dios lo sabe. Pero tenemos que levantarnos donde nos caigamos. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el apóstol Pablo. Una cosa muy diferente es que un cristiano haya caído, ¿verdad? Y que se levante, se restaure. Pero otra cosa es la persona que no se levanta. El que no se levanta o nunca se convirtió, o simplemente ahí está Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Y que ese es uno de los problemas del cristiano, que habiendo nacido de nuevo, comete pecado. Este cristiano está expuesto a la ira de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Y recuerde que usted es hijo de Dios. Cuando nuestros hijos nos hacen algo que está indebido, cometen algo que no debieron hacer, nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos que nuestros hijos se pierdan. Nosotros venimos y lo reprendemos, lo disciplinamos. Dura cosa es caer en manos de Dios. Por eso, si usted es cristiano, usted es convertido, usted tiene la naturaleza de Dios, escuchen este mensaje. Esto no es carta abierta para pecar. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y usted puede vencer. Aquí hay dos fuerzas. Mira, aquí hay algo. No se olvide que existe en nosotros este cuerpo pecaminoso. Entonces, el campo de batalla es la mente. Es la mente. Donde el Espíritu Santo de Dios está. Y está el mal también que está en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, usted tiene que alimentar, ¿verdad? Alimentar el bien que está en usted. Alimentarse de la palabra de Dios.
Cuando usted se alimenta, usted se fortalece. Pero si usted alimenta el mal, usted se va a debilitar pues, espiritualmente. Si usted alimenta el mal, abre puertas, mira lo que no tiene que ver, hace lo que no tiene que hacer. Está abriendo puertas. Y cuando ya se da cuenta, está en el suelo. Está en el suelo y no puede levantarse. No puede levantarse. Pero cuando usted alimenta, se alimenta su cuerpo, su mente, de la palabra de Dios, usted va a poder vencer el mal. Usted va a poder vencer el mal. Entonces, en eso consiste. Y esto no es por obras. Esto no es por obras. Dice la Biblia para que nadie se gloríe, porque si esto fuera de por obra, vamos entonces compitiendo. Pues. Yo hago esto, hago este otro, hago estas obras y soy salvo. No. Dicen que Al Capone se vestía de Papá Noel. Y en diciembre, en Navidad, regalaba juguetes a los niños. Pobre hombre, quizás en algún acto de conciencia, él quiso un poco alivianar su conciencia, ¿verdad? Pero, ¿qué error pensaba que iba a ser salvo? Esto no es así. Hay muchas personas muchos cristianos, que viven una vida habiendo recibido a Cristo y habiendo sido convertidos, ¿verdad? Le crean en su mente o se crean en su mente la duda de que puedan ser salvos. Y viven una vida de temor, de angustia, de que, hice mal esto, hice mal este otro, y ya me voy a condenar. De esa forma viven. Entonces, estas personas no están viviendo a plenitud el gozo de nuestra salvación. Estas personas no son felices porque Dios nos manda a ser felices. Somos felices con Jesús. Entonces, el cristiano debe tener la convicción de que es salvo para tener una vida victoriosa. Eso es lo que vemos muy frecuentemente en las iglesias. De gente que no se puede levantar porque dice que están con eso en la mente, que le han fallado a Dios, Dios sabe de tu imperfección. El Señor sabe de tu imperfección. Si eres cristiano, levántate, tienes el Espíritu Santo, que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Levántate. Levántate y fortalécete en la palabra de Dios. Búscalo a Dios en su oración. Si tú eres cristiano y te encuentras apartado, tú tienes que arrepentirte. Porque si tuviste una comunión, una relación con Dios, ahorita te encuentras apartado, desolado. ¿Verdad? Te encuentras apartado, desolado. El Espíritu Santo ya no te habla. Ya no te enorgulle, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo calla cuando la persona peca. Entonces en ese momento tú tienes que pedirle perdón a Dios y volverte a Dios para que esa relación con Dios, con Jesucristo sea restaurada, sea restablecida, esa relación con Cristo. Esa es la forma como nosotros tenemos que caminar. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que nuestra mente se llene de su palabra. El libro de sabiduría. Memorizando versículos,
meditando día y noche en ellos. Esa es la forma como debe andar el cristiano. Debemos entender que la salvación no es por obras. Nada de lo que usted haga después que usted es cristiano, que recibió a Cristo, nada de lo que usted haga le va a dar salvación. Nada, usted ya es salvo. Y lo que usted hace es por amor a Dios y por obediencia a Dios. Que usted es evangelista, se dedica a predicar, que usted va a las campañas, perfecto. Que usted ayuna, que usted participa en todas las actividades de la congregación, perfecto. Pero eso son obras. Es el resultado, es el fruto de su salvación. Eso no lo va a salvar. Eso no lo va a salvar. Usted actúa en obediencia a todo lo que Dios es entregada en el momento que usted recibe a Cristo. Porque esto es gratis. Esto es gratis, esto no tiene precio, no tiene costo, es totalmente gratis. No nos merecíamos ser salvos, no nos merecíamos estar aquí hablando de la palabra de Dios, pero lo estamos haciendo por misericordia y porque a Dios le plació darnos esta salvación. Y fue gratis. Lo único que tiene que hacer el cristiano es poner su cuerpo en sacrificio santo. Eso es todo. Eso es todo. Y usted debe caminar confiadamente. No digo que no haga las actividades, no realice las actividades como tiene que hacerlo. Pues. Yo estoy realizando actividades en obediencia a Dios, que es compartir su santa palabra. Nosotros estamos hechos para toda buena obra. Pero sáquese eso de la mente, que por estas obras usted va a ser salvo. No. El requisito para ser salvo es creer en Jesucristo. Ese es el requisito. Creer en Jesucristo. Usted ya creyó en Jesucristo, perfecto. Ahora sí, camine su vida cristiana en obediencia. En obediencia. Eso es todo. La gratitud. La gratitud a Dios nos hace hacer todo lo que Dios nos manda hacer. Compartir la palabra, porque queremos que la gente llegue al arrepentimiento, que la gente sea salva, que la gente pueda conocer, así como nosotros conocimos a Cristo, lo estamos conociendo, que la gente también tenga esa oportunidad. ¿Verdad? Esto es gratis. Entendamos lo que es la gracia. Hay cristianos que aún no entienden lo que es la gracia. Se lo voy a decir de otra forma, un ejemplo claro que ya lo he dado otras veces. Usted en su casa tiene un jardín bien cuidadito, bien decoradito, bien arreglado. Viene un joven de su sector, cerca de su casa, viene y le destruye con una pelota, con palo, le destruyó su jardín. Usted se molesta de tal manera que usted sale a reclamar. Usted quiere que su jardín sea arreglado, o sea, que pague las consecuencias. Usted tiene 3 opciones a tomar. La primera es la legal. Usted puede coger tranquilamente y llamar a un policía, a una autoridad para que le haga valer su derecho, ¿verdad? La segunda podría ser que usted le diga, mira, voy a hablar con tus padres para que el gasto que se va a hacer aquí me lo vayan pagando poco a poco, ¿verdad? Eso es misericordia. Y usted tiene la tercera opción, que usted coja al joven y le diga, ven para acá. No voy a llamar a la policía, no voy a llamar a tu papá, yo voy a arreglar mi jardín. Anda, tranquilo. No pasa nada,
voy a arreglar mi jardín. Tranquilo, no tienes que pagar nada, no te cuesta nada. Esa es la gracia. Esa es nuestra salvación. Gratis. Entendamos, hermanos, lo que es la gracia. Entendamos lo que es la gracia. No se olviden. No se olviden. El cristiano tiene que manejar bien el pacto de sangre. Y los pactos de sangre son irrevocables. Irrevocables. Libro de Romanos. También está Gálatas, Hebreos, que también nos enseña mucho sobre doctrina. El libro de Romanos y la gracia. Va a ver que usted va a caminar en victoria, ¿verdad? Y no se autocondene. Si usted falla, levántese, hermano, porque tiene el Espíritu Santo en usted. Tiene el poder del Espíritu Santo en usted. Amén. Bueno, quisiera orar por las personas que no tienen a Cristo aún en su corazón. Una oración corta, ¿verdad? En el lugar que usted se encuentre, tome asiento, ya está sentado, ¿no? Pero póngase cómodo, son unos 2 minutitos que le voy a quitar para que haga una oración corta. ¿Usted ha comprendido este mensaje? ¿Usted cree que necesita ser salvo? ¿Que necesita a Jesús en su corazón? ¿Que necesita que la naturaleza suya sea cambiada? ¿Usted necesita? ¿Usted quiere evitar que su alma sea condenada al infierno y que sea salva y vivir una vida en victoria con el sello del Espíritu Santo en usted? ¿Usted quiere? Cierre sus ojos. Padre Celestial, amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, Señor. Haz en mí una nueva criatura. Señor, cambia mi naturaleza. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Señor Jesús, Padre amado. Señor, gracias por aceptarme, por cogerme, Padre Santo, como tu Hijo. Te doy gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, en este momento, tenlo por seguro de que Dios, créelo, que Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida, en tu interior. Y vas a cambiar. Estás cambiando. Vas a cambiar tu interior primeramente. Va a ir cambiando. Y vas a ver que todo lo que te he venido diciendo y los videos que has venido siguiendo, de verdad, se cumplen en ti. ¿Necesitas más de oración? Escríbeme por interno o llámame a mi número, que siempre voy a estar presto a ayudarte, a orar por ti, y si recién has recibido a Cristo, para poder encaminarte. Y si estás lejos, busca una iglesia evangélica donde te enseñen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta aquí el mensaje. Muchas gracias por todo. Que Dios bendiga grande y poderosamente la vida de todos ustedes. Hasta otra oportunidad.